¿Por qué nadie en mi familia pasa de los 50? Mi mamá acaba de cumplir 49 la semana pasada, y en cuanto eso pasó, mi abuela Delilah la mandó a la suite de transición allá en el tercer piso de la casa. Tu mamá necesita paz y calma este último año, dijo Delilah mientras veía su muro lleno de fotos. Ahí estaban todos los de la familia, 4 generaciones, y todos se habían muerto justo al llegar a los 50, menos Delilah. Yo la voy a ayudar a prepararse, igual que con los demás. Yo crecí viendo cómo mis tías y tíos se morían el mero día de su cumpleaños número 50. Se dormían la noche anterior y ya no despertaban, dejando cartitas de despedida que escribían en sus últimos días. Todos decían que era una maldición familiar, algo en nuestros genes, una bomba de tiempo que llevamos por dentro. ¿Y tú por qué no te moriste a los 50? Le pregunté a Delilah otra vez. No tengo idea, me contestó, y de verdad parecía confundida. Yo sí me preparé para morir, pero nunca pasó. Tal vez me dejaron quedarme para que yo ayudara a los demás cuando les toque. Tenía 78 años, y era la única en toda la familia que había pasado de los 50. Pero esta vez era diferente, porque ahora era mi mamá. Cuando Delilah salió del cuarto, mi mamá me apretó fuerte la mano, de esas veces que hasta duele. No estoy lista, me susurró. Quiero verte casarte, quiero conocer a mis nietos. A lo mejor tú eres como Delilah, le dije. Puede que no te pase nada. Nadie ha vivido después de los 50, me contestó. Bueno, solo Estelle, pero ya viste lo que le pasó a ella. La tía abuela Estelle llegó a los 51. Todos pensamos que ya había roto la maldición, pero de pronto su hija murió 2 días después y Estelle al siguiente día. Delilah siempre decía que la maldición se había llevado a las 2, porque Estelle trató de engañar a la muerte y rompió el orden natural. Me puse a investigar la historia de la familia, tratando de entender esa maldición, pero no encontré ninguna muerte a los 50 antes de la generación de Delilah. Sus papás llegaron a los 70. Todo empezó con el marido de Delilah, que se murió el mero día que cumplió 50, justo después de que ella heredara la casa. Mamá, ¿qué pasa exactamente cuando alguien cumple 50? Le pregunté. Nomás se mueren, me dijo. Se duermen y ya no se levantan. Delilah dice que es tranquilo, sin dolor. ¿Y tú cómo sabes? Le pregunté. Delilah ha estado con todos cuando se van, me dijo mamá. Es la única que aguanta estar ahí. Una noche me colé en el estudio de Delilah para leer las cartas de despedida que tenía guardadas. Todas estaban en diferentes letras, pero había algo raro. No me cuadraba. Todos mencionaban sentirse muy cansados y con sueño en los últimos días. Todos le daban las gracias a Delilah por estar ahí y cuidarlos. Revisando papeles viejos de la familia, encontré algo muy extraño. La hermana de mi mamá, Grace, aparecía como muerta a los 50, pero el acta de defunción era rarísima. No había causa de muerte, ni hospital, solo la firma de Delilah. Me puse a buscar en internet y encontré a una Grace Calgary viviendo en Oregón, de 58 años. Llamé al número que encontré. ¿Es Grace Calgary? Pregunté, y del otro lado se quedaron callados un buen rato. ¿Quién habla? Soy tu sobrina, le dije. Todos creen que estás muerta. Mejor, respondió. Déjalos que piensen eso. ¿Cómo le hiciste para sobrevivir a la maldición? Le insistí. Me fui la noche antes de cumplir años, me dijo. Me empecé a sentir mal un mes antes, cansadísima, toda confundida, pero todo se me pasó en cuanto me fui de la casa. ¿Y por qué no le dijiste a nadie? Le pregunté. Intenté advertirle a Estelle, me dijo, pero su hija me escuchó y comenzó a hacer preguntas. Hasta se metió a buscar cosas al cuarto de Delilah el día antes de morirse. Fui a ver a mi mamá a la suite de transición. Cada día la veía más flaca y pálida, y Delilah ya le tenía unas bebidas de hierbas especiales para ayudarle, según esto, a pasar tranquila su último año. Estoy cansadísima todo el día, me dijo mamá. Pero Delilah dice que es normal, que el cuerpo sabe cuándo le va a tocar. Un día, mientras ellas estaban abajo, me metí a revisar la suite y encontré un gabinete cerrado con llave en el closet. Cuando lo abrí, había material médico, jeringas, frascos con líquido transparente y una libreta donde venían anotadas las dosis de cada quien en la familia. Lo último era sobre mi mamá, aumentar tolerancia, subir poco a poco. Le tomé fotos a todo y me fui a la policía, pero me dijeron que no podían investigar muertes sospechosas de hace 50 años si no había cuerpos. Prometieron checar el caso, pero necesitaban más pruebas. Traté de convencer a mi mamá de que se fuera, pero tenía mucho miedo. ¿Y si la maldición me sigue allá afuera? ¿Y si te pasa algo a ti, como a la hija de Estelle? Mamá, no creo que sea una maldición, le dije. Entonces, ¿por qué se mueren todos? Me preguntó. Y la verdad yo tampoco sabía cómo explicárselo sin que sonara loco. Me llevé una muestra de la bebida de hierbas que le daba Delilah para analizarla, pero el laboratorio me dijo que se iban a tardar semanas. Mientras tanto, mi mamá se debilitaba más y ya estaba resignada. Hasta empezó con la cartita de despedida y Delilah le ayudaba a escribirla. 2 semanas antes de que cumpliera años, un día que Delilah no estaba, me metí a su cuarto. Encontré fotos muy viejas y en todas las personas que murieron a los 50, se les notaba la misma mirada perdida en las fotos finales. Había papeles de seguros y resultaba que Delilah era la beneficiaria de todos los que habían muerto. Eran millones de dólares, año tras año. Y lo peor de todo fue encontrar un libro de medicina sobre venenos y sustancias que pueden simular una muerte natural. De pronto escuché pasos en la escalera y rápido guardé todo como pude. Pero cuando me di la vuelta, Delilah ya estaba en la puerta. Eres igualita que la hija de Estelle, me dijo sacando una jeringa del bolsillo. Demasiado curiosa para tu propio bien. Sentí que las piernas se me querían ir corriendo, pero me obligué a quedarme quieta. Vi la jeringa en su mano y luego la miré a la cara. Traté de sonar tranquila y un poco apenada. Le dije que andaba buscando cobijas extra para mi mamá, porque se quejaba de frío, y me perdí en el pasillo. Hasta yo sentí que era una excusa muy chafa, pero seguí hablando.
Le dije que sí sabía que el closet de blancos está en el segundo piso, pero pensé que tal vez aquí arriba había más almacenamiento. Delilah me miraba callada, sin soltar la jeringa. Parecía estar pensando si me creía o no. El silencio se hizo larguísimo. Por fin guardó la jeringa en el bolsillo. Me dijo que los suministros médicos solo eran para cuidar y dar confort a mi mamá, que los pacientes de hospicio necesitan muchas medicinas para el dolor y la ansiedad. Me lo dijo toda tranquila, como si me estuviera explicando algo obvio a una niña. Yo solo asentí con todo. Traía el celular grabando en la bolsa de mi chamarra, y nomás estaba rezando que el micrófono estuviera captando bien. Noté que Delilah se relajó, pero luego me advirtió que andar fisgoneando solo estresa a todos, que mi mamá necesita tranquilidad más que nada. Rápido me disculpé y usé justo las mismas frases que ella siempre repite cuando habla del último año de mi mamá. Le explico que mi único interés es ayudar a mamá en este proceso y asegurarme de que esté bien. Delilah me observa fijamente por un buen rato, antes de convencerse de que estoy retomando el papel que siempre me ha tocado en la familia. Me dice que ya es muy tarde y que debería irme a descansar a mi casa. Se mueve para interponerse entre el escritorio y yo mientras me acompaña hacia la salida de la recámara. Le digo que quiero ver a mamá una vez más antes de irme. Delilah duda. La veo pensando si debería dejarme o no, pero al final accede y dice que irá conmigo. Caminamos juntas por el pasillo rumbo a la suite de transición. Mi cabeza va a mil, repasando todo lo que tengo que hacer después. Tengo fotos de cada rincón de ese estudio, grabaciones de audio donde explica para qué sirven los suministros médicos. Necesito hacerle llegar estas pruebas a alguien que realmente pueda ayudar. La policía no me creyó antes, pero tal vez ahora, con esta evidencia, me tomen en serio. Llegamos al cuarto de mamá y Delilah abre la puerta con cuidado. Mamá duerme tan profundamente que ni se inmuta al entrar. Su respiración es lenta y pesada, y su rostro luce pálido sobre las almohadas blancas. Me fijo en el vaso vacío que está en su buró, el mismo donde Delilah le dio la bebida de hierbas. Las manos de mamá cuelgan sueltas a los costados. Así, justo así, se veía en las fotos finales que vi en el estudio de Delilah. Todos tenían esa misma expresión perdida poco antes de morir. Me acerco a la cama y finjo acomodarle la cobija. Se la subo un poco alrededor de los hombros. Mientras lo hago, saco el celular como si solo fuera a checar la hora y aprovecho para tomar unas fotos rápidas de su cara, el vaso vacío y el cuarto. Delilah no me quita la vista de encima. Su cara es un misterio. No sé si sospecha o solo está pendiente de mamá. Aliso la cobija una vez más y le susurro a mamá que la veré mañana. No reacciona. Delilah me acompaña de regreso a la puerta principal y me recuerda que mamá necesita descansar, que tantas visitas la agotan. Le prometo que la próxima vez llamaré antes de venir. En cuanto llego a mi coche, saco el celular con las manos temblorosas. Apenas lo puedo sostener lo suficiente para buscar el número de Grace. Ella contesta casi de inmediato. Le suelto todo de golpe. Los suministros médicos bajo llave, el cuaderno donde anotan las dosis, los papeles del seguro en donde Delilah aparece como beneficiaria de millones de dólares, el libro de venenos, la vez que enfrenté a Delilah y tenía una jeringa. Grace escucha sin interrumpir. Cuando termino se queda en silencio un momento y luego me confirma lo que tanto temía. Me cuenta que empezó a sentirse mal como un mes antes de cumplir 50. Siempre cansada, confundida, con la cabeza nublada. Todo se le quitó a los pocos días de salir de la casa y tras una semana lejos del cuidado de Delilah, se sentía completamente otra vez. Me dice que tengo que sacar a mamá de ahí cuanto antes. Le explico que mamá tiene miedo de irse por lo que le pasó a Estelle y a su hija. Grace dice que justo eso es lo que quiere Delilah, tener a todos asustados, para que nadie se atreva a irse y todos acepten su destino. Hablamos de opciones, pero ninguna nos convence. Ninguna parece suficientemente segura o rápida. El cumpleaños de mamá es en 2 semanas. Manejo hasta una cafetería que abre toda la noche y me quedo en el estacionamiento. Son las 3 de la mañana y estoy demasiado alterada como para dormir. Abro la app de notas y empiezo a hacer un mapa mental de la mansión. Dibujo cada entrada que recuerdo, la principal, la de la cocina, la lateral junto al jardín, la de servicio por atrás. Marco los lugares donde he visto cámaras de seguridad a lo largo de los años. Una cubre la reja principal, otra la puerta de entrada. Creo que hay una en el garage, pero no estoy segura. Luego escribo el horario del personal. De tanto observar la rutina ya me lo sé. La señora de la limpieza va lunes y jueves de 9 a 3. El jardinero viene los miércoles. Delilah se va a su club de lectura todos los martes en la tarde y regresa 2 o 3 horas después. Esos son los ratos en los que tal vez pueda hablar con mamá sin que Delilah esté encima. Tengo que aprovecharlos para enseñarle las pruebas y convencerla de que irse es la única manera de sobrevivir. Cuando la tienda de electrónicos abre a las 9, ya estoy ahí esperando. Entro directo a la sección de cámaras de seguridad. Se acerca un vendedor y me pregunta si necesito ayuda. Le digo que busco una cámara chiquita, fácil de esconder. Me muestra una que parece cargador de celular. Perfecta. Se conecta al enchufe y graba en una tarjeta de memoria. Me enseña cómo configurarla y ver las grabaciones en el celular. Practico moviéndola en distintos ángulos para ver cuánto capta. El lente es gran angular y cubre casi todo el cuarto si la colocas bien. La compro junto con una tarjeta de memoria grande. Ya en el estacionamiento la pruebo otra vez, asegurándome de entenderle a todas las funciones. Si logro grabar a Delilah dándole a mamá esas bebidas o inyecciones, tal vez por fin tenga la prueba que necesito. Algo clarísimo, que no puedan descartar como drama familiar o malentendido. Busco la página de la policía y encuentro el correo de la división de detectives. Mando todas las fotos, el estudio de Delilah, los suministros médicos, el cuaderno de dosis, las pólizas de seguro, el libro de venenos. Escribo un correo detallado explicando todo, con la línea de tiempo y recalcando que el cumpleaños 50 de mamá es en 2 semanas. Le doy enviar y enseguida recibo una respuesta automática, que tienen muchos casos y el tiempo de respuesta es de 5 a 7 días hábiles. Me dan ganas de aventar el celular por el estacionamiento. Mamá no tiene 7 días para esperar que alguien lea el correo.
ni 7 días en total. Aún así, me obligo a tranquilizarme y concentrarme en lo que sí puedo hacer. Seguir juntando pruebas, documentar todo, estar lista para actuar cuando llegue el momento. Abro las fotos de las pólizas en mi celular y hago zoom para leer bien los detalles. Las cantidades impresionan. $50,000 después de que murió el tío James, $75,000 tras la tía Patricia, $100,000 después de mi abuelo. Las pólizas tienen décadas. Sumo y ya van varios millones de dólares a lo largo de los años. En todas, Delilah es la beneficiaria, y en todos los certificados de defunción aparece su firma como testigo. Ella estuvo ahí en cada caso, los vio morir, firmó los papeles y cobró el dinero. Es tan obvio el patrón que cualquiera pensaría que sería imposible pasarlo por alto. Pero todos han hecho justo eso durante años porque nadie se atrevió a cuestionar la historia de la maldición familiar. A nadie se le ocurrió investigar porque Delilah siempre fue la matriarca respetada, la que cuidaba con tanto esmero a todos en sus últimos días. Esa tarde regresé a la mansión con la cámara oculta bien guardada en la bolsa. Le mandé un mensaje a Delilah para avisarle que iba para allá, y ella me contestó que mi mamá ya estaba despierta, pero que la visita tenía que ser corta. Cuando entré al cuarto, mi mamá estaba sentada en la cama, desorientada y pálida, aunque por lo menos tenía los ojos abiertos. Le dije que he estado preocupada por ella, que me he puesto a investigar la historia de la familia, y que hay cosas que no me cuadran. Trato de medir mis palabras, viendo hasta dónde puedo llegar sin asustarla, ni provocando que corra a contarle todo a Delilah. Mi mamá me aprieta la mano con poca fuerza, y me dice que ya aceptó su destino, que pelear contra la maldición solo complica las cosas. Habla de Estelle, de cómo tratar de burlar a la muerte terminó matando tanto a ella como a su hija. Tengo que hacer un esfuerzo enorme por no gritarle que no existe ninguna maldición, que tengo pruebas de todo, pero sé que si la presiono demasiado en este momento se va a asustar, se lo va a contar a Delilah, y entonces sí voy a perder todo acceso. Así que en vez de eso, solo le tomo la mano y le digo que la quiero, prometiéndole que vamos a salir de esto juntos. Ella me sonríe triste, como pensando que solo me estoy negando a aceptar lo que viene. Antes de irme, conecto la cámara escondida en un enchufe junto a su buró. Parece un cargador cualquiera, y mi mamá ni siquiera le presta atención. Salgo rápido del cuarto y bajo las escaleras con las piernas temblando por la adrenalina de haber hecho todo esto justo bajo la nariz de Delilah. Llego al coche y me quedo sentada un minuto agarrando el volante, tratando de calmarme lo suficiente para pensar con claridad. Saco el celular y busco laboratorios privados que hagan pruebas toxicológicas. Reviso varios hasta que encuentro uno que promete resultados rápidos y servicio las 24 horas. Marco y al segundo timbrazo contesta una mujer con voz profesional pero cansada. Le explico que necesito analizar una bebida y unos frascos para detectar sustancias desconocidas, tratando de sonar lo más tranquila y razonable posible, y no como alguien en crisis. Empieza a preguntarme sobre la cadena de custodia y si esto es para un proceso legal, y ahí me doy cuenta que esto es mucho más complicado que solo dejar una muestra en un laboratorio. Me explica todo sobre los procedimientos de recolección, cómo debo almacenar las pruebas y qué documentos necesito si quiero que los resultados tengan validez oficial. Tomo notas en la parte de atrás de un recibo que encontré en la consola del carro, apurándome para no perderme con tanta instrucción sobre envases sellados, temperatura y firmas de testigos. Me dice que sí pueden hacer el análisis urgente, pero que me va a costar más caro. Cuando me da el precio, hago cuentas al vuelo, y me doy cuenta de que con eso, casi lleno mi tarjeta de crédito. Acepto, y acordamos que voy a llevar todo mañana a las 8 de la mañana. Cuelgo y me quedo ahí sentada en el estacionamiento oscuro, sintiendo que me ahogo entre tanto trámite y detalle, cuando lo único que quiero es que alguien analice el maldito veneno y me diga qué está usando Delilah para matar gente. Manejo hasta una cafetería que todavía está abierta y pido algo que ni ganas tengo de tomar. Me siento en una mesa del rincón con mi laptop y empiezo a buscar información sobre las leyes de maltrato a personas mayores en nuestro estado. Me paso más de una hora leyendo el lenguaje enredado de la ley, viendo los requisitos para denuncias obligatorias, y descubro que quienes trabajan en salud están legalmente obligados a reportar cualquier sospecha de abuso. Si logro que alguna enfermera o asistente que visita la casa se dé cuenta de lo que está pasando, tal vez tengan que hacer un reporte que pese más que mi palabra como familiar. El problema es que Delilah controla exactamente quién entra a ver a mi mamá y por cuánto tiempo, siempre rondando por ahí y supervisando cada visita. Sigo leyendo sobre qué cuenta como evidencia y qué documentos necesito, guardando capturas de las partes importantes para revisarlas después. Encuentro el contacto de servicios de protección para adultos y me quedo viéndolo, sabiendo que tengo que llamar aunque seguramente no van a moverse lo suficientemente rápido. De todos modos, marco y navego por el menú automático, eligiendo opciones para reportar abuso, pedir información o hablar con un representante. Aprieto botones y espero con la tonada de fondo hasta que por fin me atiende una persona y me pregunta en qué puede ayudarme. Le explico la situación lo mejor que puedo, que mi mamá está en una suite de transición, los medicamentos sin receta, el patrón de muertes en la familia, las pruebas que he juntado. La persona es amable, pero le noto la duda cuando me explica que los casos de peligro inmediato van primero y que las disputas familiares por cuidados al final de la vida son muy complicadas. Toma mis datos y los de mi mamá. Me pregunta si mi mamá está bien de la cabeza y si hay una amenaza real e inmediata. Le digo que sí, que hay peligro porque el cumpleaños 50 de mi mamá es en menos de 2 semanas, pero siento que piensa que exagero o que esto es puro drama familiar. Me dice que alguien dará seguimiento en una semana para revisar el caso y
y yo solo quiero gritarle que mi mamá no tiene una semana para esperar a que tal vez se dignen a hacer una visita. Le agradezco y cuelgo, anotando mentalmente este retraso burocrático inútil más mientras veo cómo mi mamá se va apagando cada día. Esa noche vuelvo a la mansión y entro con mi llave, subiendo directo al tercer piso para ver a mi mamá. Apenas entro noto que hay nuevos candados en el gabinete de los suministros médicos, unos chiquitos de combinación que no estaban esa mañana. Delilah está sentada junto a la cama de mi mamá y apenas entro me mira, con esa cara amable pero con algo frío detrás. Me dice que mi mamá necesita descansar más y que demasiadas visitas la agotan, hablándome con ese tono tan calmado y razonable que me dan ganas de sacudirla hasta que acepte lo que realmente está haciendo. Le pregunto si puedo quedarme un rato y ella revisa su reloj. Luego me dice que me puedo quedar 20 minutos, pero que no moleste ni altere a mi mamá. Me siento al borde de la cama y le tomo la mano. Está helada y sin fuerza entre las mías. Mamá tiene los ojos cerrados y respira apenas. Ni siquiera se inmuta cuando le aprieto los dedos suavemente. Delilah no me quita la vista de encima desde su silla y yo me siento súper nerviosa, cuidando hasta el más mínimo movimiento. Cuando ella se levanta para acomodar las cobijas de mamá, aprovecho para echarle un ojo rápido a la cámara y el cargador, asegurándome con el corazón a todo lo que da de que siga bien conectada y que el ángulo cubra la cama y la puerta. Apenas Delilah se voltea, yo ya estoy soltando la mano de mamá, fingiendo que solo movía su vaso de agua. Me dice que se me acabó el tiempo y que deje descansar a mamá, casi escoltándome hasta la puerta como si no pudiera quedarme ni un minuto más. Salgo con el nudo en la garganta, sintiendo que dejo a mamá en terreno enemigo, pero al menos ahora la cámara está grabando todo lo que pasa en ese cuarto. Al día siguiente me levanto temprano y paso a la farmacia por una bebida de electrolitos que se parece muchísimo a la mezcla de hierbas que Delilah le da a mamá. Sirvo un poco y comparo el color y la textura. Le agrego agua hasta que se ven idénticas. Meto la botella a mi bolsa junto con un frasquito limpio para muestras y me voy manejando hasta la mansión, llegando antes de que Delilah empiece la rutina de la mañana. Entro, subo las escaleras y encuentro a mamá todavía dormida, el cuarto solo. Oigo a Delilah abajo, seguro preparando el desayuno o su café. Me apuro hacia la mesita de noche, donde Delilah guarda la botella de vidrio con la mezcla herbal, y tengo las manos tan temblorosas que casi la tiro. Destapo con cuidado y lleno el frasco con ese líquido espeso y marrón, tratando de no pensar en todo lo que ya le han dado a mamá. Cierro el frasco, lo guardo en la bolsa y luego lleno la botella de vidrio con la bebida de electrolitos, asegurándome de taparla bien. Estoy limpiando unas gotas que se regaron cuando escucho los pasos en la escalera. Apenas si me da tiempo de guardar la botella de la farmacia en la bolsa y alejarme de la mesita antes de que Delilah entre. Me mira levantando las cejas y me pregunta qué hago ahí tan temprano. Le digo que no pude dormir y que quise ver a mamá antes de irme al trabajo. Ella acepta la explicación. Se acerca a la cama y yo me obligo a salir antes de que sospeche por qué tardó tanto. Esa tarde regreso de visita y mamá está más despierta que en días. Hasta me ve a la cara cuando le hablo. Me pregunta sobre mi vida y lo que he estado haciendo, y hasta se acuerda de mis respuestas cuando las menciono después. Me da tanto alivio que casi lloro al ver que poco a poco va regresando su verdadera personalidad. Delilah entra a ver cómo estamos y de inmediato nota que algo cambió. Frunce los ojos observando cómo mamá sigue la plática y responde como antes. Comenta que es curioso que hoy mamá se vea más animada, y luego dice que tal vez las hierbas ya no le hacen tanto efecto, que a lo mejor hay que subirle la concentración porque seguro ya se acostumbró a la dosis. La ligereza con la que habla de medicar a su propia hija me revuelve el estómago, pero me obligo a sonreír y a hacerme la que le creo, como si de verdad solo buscara cuidarla. Delilah va a preparar otra tanda y yo me quedo con mamá, tomándole la mano y tratando de guardar en mi memoria ese ratito de lucidez antes de que los medicamentos la vuelvan a adormecer. Esa noche me quedo en el coche afuera de la mansión y reviso en mi celular la transmisión de la cámara oculta, adelantando el video de la tarde y la noche. Al principio solo veo a mamá dormida y a Delilah entrando de vez en cuando, nada fuera de lo normal. Pero como a las 11 de la noche, veo que Delilah entra al cuarto con algo pequeño en la mano y hago zoom hasta donde la app me deja. Se acerca a la cama y me doy cuenta de que es una jeringa, chiquita y llena de un líquido transparente. El ángulo no es perfecto porque la cámara está en la mesita de noche, pero se ve clarísimo cómo Delilah inyecta algo en la vía intravenosa de mamá mientras ella duerme. Lo hace rápido, como si fuera lo más normal del mundo. Luego se guarda la jeringa en el bolsillo y sale del cuarto. Veo el video 3 veces más para estar segura de que no estoy imaginando cosas. Luego lo guardo en mi celular y en ese mismo momento subo copias a mi correo, a la nube y a una USB que dejo en la guantera. Puede que esta sea la prueba clave, evidencia de que Delilah realmente está administrándole cosas a mamá sin que ella lo sepa ni lo autorice. Al día siguiente tengo cita con un abogado especializado en derecho de personas mayores. Lo encontré buscando en internet abogados que llevan casos de tutela. Llevo mi laptop con algunas de las fotos y videos que he ido juntando y le explico todo mientras él toma notas en un blog. Le pregunto si existe la posibilidad de una tutela de emergencia para sacar a mamá del control de Delilah y, aunque me escucha con atención, su cara me deja claro que no va a ser tan fácil como yo pensaba. Me explica que esos casos son complicados y tardados, especialmente cuando la persona acusada también es familiar y lleva años como cuidadora sin quejas previas. Normalmente los jueces no quitan a alguien de su casa ni de su cuidador principal, sin pruebas muy fuertes y un proceso legal que puede tardar meses. Me recomienda que primero busque involucrar a la policía, porque si hay cargos penales, se pueden conseguir medidas más rápidas para proteger a mamá, como una orden de restricción o una remoción de emergencia. Aún así, me da los papeles para iniciar el trámite de la tutela, pero es honesto y me dice que difícilmente estará listo antes del cumpleaños de mamá. Antes de irme, escribe un nombre en su tarjeta y me pide que hable con Zachary Corbett, un abogado de asuntos patrimoniales que ha trabajado con la familia por años. Dice que Corbett podría saber más sobre los seguros y arreglos financieros que pueden ser relevantes para mi caso. Ya desde el estacionamiento llamo a la oficina
oficina de Corbett, y su secretaria me pasa con él después de que le explico que soy nieta de Delilah y que necesito hablar sobre la herencia. Corbett acepta verme esa misma tarde y cruzo la ciudad hasta su despacho, que está en uno de esos edificios antiguos llenos de madera oscura y muebles carísimos. Cuando entro a su oficina, Corbett es educado, pero distante. Me señala uno de los sillones de piel frente a su escritorio para que me siente. Empiezo a contarle mis preocupaciones con las pólizas de seguro y el patrón de muertes, y su expresión pasa rápido de profesional a completamente fría. Me dice que todo lo relacionado con la herencia se hizo bien, y que es normal que los familiares se alteren cuando hay decisiones difíciles al final de la vida, sobre todo con los ánimos tan sensibles. Asegura que varios abogados revisaron todo, y que se actuó conforme a la ley, y me da a entender, casi con burla, que yo estoy exagerando o buscando problemas donde no hay. Me sugiere que mejor me concentre en estar con mi mamá, en vez de estar culpando a Delilah, que según él siempre ha sido entregada a la familia. Mientras habla, caigo en cuenta de que Delilah seguramente lo preparó para esta plática, e incluso le advirtió que yo podía venir a hacer preguntas. Él no está ahí para ayudarme, sino para protegerla y cerrar la puerta antes de que yo pueda sacar información útil. Le doy las gracias y me voy, agregándolo mentalmente a la lista de los que prefieren no ver o están de su lado. Manejo hasta el laboratorio privado y me estaciono en el pequeño espacio que tienen. Tomo mi bolsa con los frascos y entro. El lugar se ve pulcro, casi frío, y en la recepción doy mi nombre. La persona en el mostrador me indica una salita. Al poco rato entra una mujer en bata blanca. Se presenta como Judith Berg y se sienta frente a mí para explicarme cómo será el análisis. Me advierte sobre las broncas de hacer pruebas sin la cadena de custodia ni papeles legales, que puede analizar las sustancias y decirme qué son, pero que los resultados no necesariamente servirán ante un juez si no está todo bien documentado. Me pregunta con detalle cómo conseguí las muestras y si alguien fue testigo, y tengo que admitir que lo hice solo, sin nada oficial. Ella asiente, como si ya supiera la respuesta, y me dice que entiende, y que de todos modos puede hacer el análisis para que yo sepa con qué estoy tratando, aunque no cuente como prueba formal. Acepto, porque lo que quiero saber de verdad es qué está usando Delilah, para ver cómo la detengo. Judith toma los frascos con mucho cuidado, los etiqueta, y me promete que le dará prioridad, y que me llamará en menos de 2 días con los resultados preliminares. Me entrega un recibo y unos papeles sobre los procedimientos, y salgo de ahí con la sensación de que por fin estoy avanzando, aunque todo vaya más lento de lo que quisiera. Esa misma tarde regreso a la mansión, ahora con una grabadora diminuta que compré en una tienda, de esas que parecen un simple cargador USB. Me estaciono unas casas antes y camino hasta la casa, asegurándome de que el coche de Delilah siga ahí antes de entrar por la puerta lateral. Cuando llego al cuarto de mi mamá en el 3er piso, la encuentro dormida, respirando con dificultad y con la cara demasiado pálida sobre las almohadas. Me acerco rápido a la pared, quito con cuidado la foto familiar enmarcada junto a su cama y escondo la grabadora atrás antes de volver a colgarla. Es tan pequeña que ni se nota, y me aseguro de que el ángulo capte cualquier voz en el cuarto. La enciendo, reviso en mi celular que esté grabando y le acomodo la cobija a mi mamá, saliendo antes de que Delilah regrese de quién sabe dónde. Cada prueba que consigo siento que es importante, pero también me da la impresión de que ninguna es suficiente por sí sola, como si estuviera armando un rompecabezas y me faltaran piezas para que alguien crea en lo que realmente está pasando. Me da miedo quedarme sin tiempo para juntar todo antes del cumpleaños de mi mamá, cuando siento que Delilah va a hacer su movida final. Al día siguiente, Delilah me manda un mensaje pidiéndome que pase por la casa porque quiere que conozca a alguien. Manejo para allá, pensando que es una trampa, pero al llegar encuentro a Delilah en la sala principal con una mujer que trae uniforme de enfermera y un maletín profesional. Delilah me la presenta como Mallory Wood y explica que es enfermera especializada en cuidados paliativos, que va a apoyarnos en las últimas semanas de mi mamá. Mallory se levanta para saludarme y parece amable y confiable, justo del tipo que sí le dejarías a alguien querido. Tiene papeles regados en la mesa de centro y está revisando horarios de medicamentos y protocolos de cuidados con Delilah, preguntándole sobre los síntomas y la rutina diaria de mi mamá. Trato de ver los papeles, pero no logro distinguir logos ni membretes de ninguna organización reconocida. Delilah dice que Mallory viene muy recomendada y que tiene mucha experiencia cuidando enfermos en casa. Mallory asiente mientras toma notas en una libreta de piel. Le pido si puedo hablar con Mallory a solas, pero Delilah de inmediato sugiere que mejor subamos todos juntos a ver a mi mamá, para que Mallory haga su primera valoración. Así que subimos los 3 a la suite y veo cómo Mallory examina a mi mamá con mucha delicadeza, pero también con eficiencia, revisando signos vitales y haciendo preguntas sencillas que mi mamá apenas responde, medio dormida y confundida. Delilah no se mueve del cuarto. Se queda cerca de la puerta dando explicaciones sobre horarios de medicamentos y las necesidades de la dieta. Todo lo que dice suena razonable, pero yo no le creo nada porque sé lo que está pasando. Me quedo cerca de las escaleras cuando termina la revisión, esperando una oportunidad para hablar con Mallory a solas. Y por fin la tengo cuando Delilah baja a contestar el timbre. Sigo a Mallory al pasillo y le pregunto directo sobre los medicamentos de mi mamá y si de verdad ha visto recetas firmadas por un médico real. Mallory se detiene y me mira, pensando bien qué decirme. Reconoce que la documentación le parece algo rara para lo que acostumbra, pero aclara que todo se lo dieron como autorizado por el doctor y que hay familias que manejan estos cuidados en casa sin seguir los protocolos del hospital. Le veo la cara y noto la duda, que aunque diga que todo está bien, no termina de convencerse ni de convencerme. Me dan ganas de contarle todo lo que sé, pero me da miedo que le cuente a Delilah, así que mejor le pido si estaría dispuesta a revisar ella misma los frascos y las dosis, para asegurarse de que coinciden con lo que recetaría un médico de verdad. Vuelve a dudar, dice que va a revisar la documentación con más cuidado, y yo me quedo pensando si podré ganármela como aliada si logro enseñarle las pruebas.
sin poner a mi mamá en más riesgo. Mientras manejo de regreso a casa, siento que mi celular vibra y veo que es un mensaje de Grace. Me orillo para revisar las fotos que me mandó. Son páginas de su expediente médico donde aparecen las pruebas de función hepática y los exámenes de memoria, justo antes de que se fuera de la mansión y luego otra vez 6 meses después. La diferencia es impresionante. Todos los resultados mejoraron cuando se alejó de Delilah. El doctor anotó en los márgenes que los síntomas cuadraban con un envenenamiento crónico de bajo nivel, pero no pudo precisar la causa porque para cuando notó el patrón, Grace ya estaba instalada en Oregón. Guardo todas las fotos en mi carpeta de pruebas y le agradezco a Grace por mandármelas. Estos documentos confirman todo lo que Grace me había contado sobre cómo mejoró al irse y muestran un patrón médico que apoya mi teoría de que la famosa maldición en realidad es homicidio. Las agrego a mi archivo, que ya tiene fotos de los suministros médicos de Delilah, pólizas de seguro, videos de la cámara oculta y pronto también los resultados de laboratorio de las muestras de las bebidas. Esa noche, desde mi departamento, reviso la transmisión de la cámara oculta y veo a Delilah entrando al cuarto de mi mamá como a las 8. Se sienta en la orilla de la cama y agarra el cuaderno donde mi mamá ha estado escribiendo su carta de despedida, la misma que Delilah le sugirió empezar desde hace semanas. Subo el volumen de mi laptop y escucho a Delilah leer lo que mamá lleva escrito. Luego empieza a sugerirle frases que debería poner, como que agradece la guía de Delilah y que acepta su destino en paz, básicamente dictándole las palabras exactas para que la muerte de mamá parezca natural y sin sospechas. La voz de mi mamá suena débil y confundida, mientras acepta poner lo que Delilah le pide, y la veo tomar la pluma con las manos temblorosas para escribir lo que le dictan. Todo esto me revuelve el estómago. Delilah está literalmente redactando la carta, que después se va a usar como prueba de que la muerte de mamá fue voluntaria y sin nada raro. Por seguridad, guardo el video en 3 lugares distintos porque sé que esta grabación deja clarísimo el control psicológico que Delilah tiene sobre mamá, algo casi tan grave como el envenenamiento físico porque está destruyendo su capacidad de defenderse o pedir ayuda. Al día siguiente, suena mi teléfono y es la mujer de servicios de protección para adultos, devolviéndome la llamada por el reporte que hice. Me pide disculpas por la tardanza y me dice que ya programó una visita a la casa para revisar la situación de mamá. Por un momento me siento esperanzado hasta que me informa que la cita es hasta el próximo martes. En cuanto hago cuentas, me cae el 20 de que eso es 3 días después del cumpleaños 50 de mamá. O sea que va a ser demasiado tarde si Delilah sigue su rutina de siempre. Trato de explicarle lo urgente del asunto y le cuento de la fecha límite, pero solo me dice que entiende mi preocupación y que intentará adelantar la visita si alguien cancela, aunque no puede prometer nada porque tienen demasiados casos y necesitan coordinarse con otras dependencias antes de actuar de emergencia. Le agradezco el esfuerzo y cuelgo con la sensación de estar gritándole a la nada mientras todo el mundo se mueve lento entre trámites y papeles. El sistema simplemente no está hecho para prevenir muertes que parecen naturales, y cuando alguien oficial reaccione, ya va a ser demasiado tarde para salvar a mamá. 2 días después, Judith me llama con los resultados preliminares de la muestra de bebida que llevé a su laboratorio. Me habla con mucho cuidado y profesionalismo, explicándome que encontraron rastros de benzodiazepinas y otras sustancias que provocan sueño y confusión. Me dice que no es suficiente para matar a alguien de inmediato, pero que definitivamente causaría somnolencia y confusión mental si se toma todos los días. Los niveles coinciden tal cual con los síntomas de mamá, que siempre está cansada y con la mente nublada. Judith me explica que todavía está haciendo pruebas más detalladas con los frascos, pero que estos primeros resultados ya confirman que alguien le ha estado dando medicamentos a mamá a propósito, usando cosas que ni siquiera salen en una autopsia común. Le agradezco y le pido que por favor acelere lo que falta, y luego guardo su reporte en mi carpeta de pruebas. Esto ya es una prueba científica de que a mamá la están envenenando. No se está muriendo de una supuesta maldición genética, y es justo el tipo de evidencia que necesito para que empiecen a tomarme en serio. Al día siguiente vuelvo a la mansión a ver a mamá, y me topo con Delilah esperándome en el vestíbulo. Me dice que mamá necesita descansar por completo, y que mis visitas la ponen ansiosa, que solo puedo verla unos minutos y luego dejarla dormir porque ya está en la etapa final de su transición. Sigo a Delilah por las escaleras y veo a Mallory parada en el pasillo, nerviosa. Cuando Delilah entra al baño de mamá, Mallory me pregunta en voz bajita si tengo dudas sobre el plan de cuidados que están siguiendo. Se le nota que quiere preguntar, pero no sabe si puede confiar, aunque también se ve que sigue pensando en lo que hablamos antes. Le digo que sí, que tengo preocupaciones graves y que estoy juntando pruebas de lo que pasa aquí. Me le quedo viendo para ver si me va a ayudar o si le va a contar todo a Delilah, y la veo voltear hacia el baño y a sentir apenas, como si quisiera saber más, pero no hay. Esa noche no puedo dormir y de pronto caigo en cuenta de que la cámara oculta que instalé está conectada al wifi de la mansión, lo que significa que si Delilah sabe algo de tecnología, podría encontrar la señal y ver las grabaciones. Me visto y regreso a la mansión aunque ya es casi medianoche. Estaciono unas casas más allá y entro por la puerta lateral con las llaves listas. La casa está en penumbras. Solo hay unas luces de noche en los pasillos y subo hasta el cuarto de mamá lo más silencioso que puedo. Desenchufo la cámara y con mi celular cambio la configuración para que grabe directo en la tarjeta de memoria, en lugar de mandar todo por internet. Es un detalle técnico sencillo, pero podría ser la diferencia entre tener pruebas o que Delilah descubra la cámara y la destruya antes de que yo pueda usar el video. Vuelvo a conectar la cámara y me aseguro de que siga grabando sin problemas. Luego salgo del cuarto igual que como entré y manejo de regreso a mi casa, esperando que Delilah no haya notado ningún ruido arriba. A la mañana siguiente, me despierta la notificación de un correo. Es de Zachary Corbett y el asunto dice aviso legal. Lo abro y resulta ser una carta formal, con ese lenguaje todo enredado de abogados, advirtiéndome que deje de molestar a Delilah y amenazándome con una demanda si sigo con mis acusaciones
acusaciones. Hablan de difamación e invasión de propiedad, todo claramente escrito para intimidarme, y que yo me aleje de Delilah. Lo leo un par de veces y caigo en cuenta de que Delilah ya se enteró de que estoy haciendo algo en su contra, aunque no sepa exactamente qué pruebas tengo. Reenvío el correo al abogado de adultos mayores con el que ya había platicado, y le pregunto si esto afecta de algún modo mis opciones para proteger a mi mamá. Me responde rapidísimo, menos de una hora después, y me dice que es una táctica común para intimidar, pero que tenga mucho cuidado con cómo recopilo pruebas de ahora en adelante, porque ya está claro que Delilah va a defenderse. Archivo la respuesta y guardo la amenaza de Corbett como parte de mi caso, porque en el fondo me sirve como evidencia de que Delilah quiere callar a cualquiera que la cuestione. Al día siguiente, suena mi teléfono y veo que es Judith. Me dice que ya tiene listos los resultados del análisis y que mejor vaya al laboratorio a revisarlos en persona porque hay mucho que explicar. Manejo de inmediato y cuando llego, Judith acomoda varios reportes sobre su escritorio y me va señalando lo más importante mientras me explica. Encontraron una mezcla de benzodiazepinas y otros sedantes en los frascos, que juntos van haciendo que la respiración y el ritmo cardíaco se vuelvan lentos poco a poco. Me dice que quien consume eso en dosis cada vez mayores empieza a sentirse cansado, confundido, y el cuerpo se debilita tanto que al final el sistema respiratorio se apaga mientras duerme. Judith agrega que esa combinación está hecha para que parezca una muerte natural, sobre todo tratándose de alguien de unos 50 años, donde es fácil decir que fue por algún problema de salud viejo. Entonces me enseña los cálculos de las dosis y me señala cómo las cantidades encontradas en las muestras recientes de mi mamá encajan justo con lo que se necesitaría para matarla en pocas semanas, si siguen subiendo la dosis como hasta ahora. Todo esto me pone mal, pero al mismo tiempo me tranquiliza porque ya tengo pruebas verdaderas, no solo chismes familiares o ideas paranoicas. Le agradezco a Judith y le pido copias de todo. Luego me quedo un rato sentado en el coche, en el estacionamiento, pensando qué hacer. Desde mi celular, entro a la página de la policía y busco el número para reportes que no son urgentes, suponiendo que me van a traer de un lado a otro o que me van a mandar a hacer el reporte por internet. Me contesta una operadora y le pido hablar con un detective sobre un posible caso de asesinato serial, tratando de sonar lo más normal posible para que no piensen que soy otro loco con teorías de su abuela. Me ponen en espera, que se siente eterna, hasta que me pasan con el detective Fletcher Ridley. Él me pide que le cuente todo, y así lo hago, empezando desde la supuesta maldición familiar hasta todas las pruebas que he juntado, las pólizas de seguros, los medicamentos, la fuga y regreso de Grace, los resultados de laboratorio que prueban que mi mamá estaba siendo envenenada. Ridley me escucha sin interrumpir y yo sigo esperando que me corte o me diga que estoy inventando cosas, pero en vez de eso me hace preguntas muy concretas: fechas, documentos, cuántos días faltan para el cumpleaños de mi mamá, si tengo las muestras originales o solo los resultados, si hay algún video donde se vea a Delilah dándole cosas. Voy contestando todo y me doy cuenta que en verdad está tomando esto en serio, como una investigación real y no como un simple pleito familiar. Me pregunta si nos podemos ver ese mismo día para que le muestre todas las pruebas, y yo acepto sin dudar, dándole la dirección de una cafetería cerca de mi depa. El detective Ridley llega puntual y yo saco todo lo que he reunido: fotos de medicamentos, los cuadernos con las dosis, capturas de las pólizas, los reportes de laboratorio y el video de la cámara donde se ve a Delilah con las jeringas. Checa cada cosa con mucho cuidado y me pregunta cómo conseguí cada una y si alguien más tiene copia. Me habla con honestidad sobre los retos. La mayoría de las muertes fueron hace muchos años. Delilah tiene buena reputación y parte de las pruebas podrían ser impugnadas por la forma en que las conseguí, pero también me dice que hay suficiente para abrir una investigación y me explica que el caso realmente fuerte sería pescar a Delilah en el acto, dándole el veneno a mi mamá y que quede todo grabado, con evidencia clara del estado de mi mamá antes y después. Necesitan ver en video cómo Delilah le da la sustancia y, minutos después, que mi mamá se ponga mal, con marcas de tiempo claras para que no haya dudas. Le cuento de la cámara que ya instalé y él me dice que está bien, pero que busque mejores ángulos y haga grabaciones de respaldo, por si Delilah llega a encontrar y destruir la que ya está. Me da su número de celular y me pide que lo llame en cuanto vea a Delilah preparando algo, sobre todo cerca del cumpleaños de mi mamá. Al día siguiente, voy a una tienda de electrónicos y me tardo como 20 minutos revisando diferentes cámaras ocultas, hasta que me decido por un reloj de pared que parece totalmente normal. El vendedor me explica cómo funciona, y la pruebo ahí mismo para asegurarme de que el video se vea bien y pueda conectarlo a mi celular. Lo compro y me quedo en el coche configurándolo, poniendo especial atención en que marque la hora exacta, porque el detective Ridley recalcó que ese detalle es clave. El reloj tiene que mostrar la hora bien para que nadie pueda decir que el video se editó o se manipuló. Estuve acomodando el reloj en diferentes posiciones y revisando desde la cámara cómo se veía el cuarto, porque quería asegurarme de que se grabara tanto la cama donde duerme mi mamá como el área donde Delilah prepara los medicamentos. Todo el proceso me tomó casi una hora, pero tenía que hacerlo bien. De eso dependía que pudiera juntar pruebas sólidas para un caso en la corte, o que todo se viniera abajo por falta de evidencia confiable. Esa tarde fui a ver a mi mamá, y la encontré peor que nunca. Su piel tenía un color grisáceo, muy pálido, y cada que se movía parecía que le costaba un mundo, como si estuviera empujando algo invisible. Todo lo hacía lento y con mucho esfuerzo. Aunque estaba despierta, apenas y podía mantener los ojos abiertos. Y cuando me vio, me agarró la mano y no me soltó. Me susurró que tenía miedo de quedarse dormida porque no estaba segura de despertar. Y en sus ojos, a pesar de la neblina de los medicamentos que le da Delilah, podía ver
ver que ese miedo era real. Le prometí que no iba a dejar que le pasara nada, que estaba haciendo todo lo posible para sacarla de ahí y llevarla a un lugar seguro. Tuve que hacer un esfuerzo para no quebrarme ni ponerme a llorar, porque verla así me daban ganas de llevármela en ese mismo instante. Pero sabía que eso solo le daría armas a Delilah para decir que un familiar inestable estaba secuestrando a una persona mayor confundida. Me quedé con mi mamá como una hora, platicando de cualquier cosa y tratando de que se mantuviera despierta. Y cuando salí, estaba más decidido que nunca a detener a Delilah antes de que fuera demasiado tarde. Más tarde esa noche, pasé frente a la puerta de mi mamá y escuché voces adentro. Reconocí que Mallory estaba hablando con Delilah. Mallory le preguntaba sobre las dosis de los medicamentos, diciendo que le parecían mucho más altas de lo que indican los protocolos y que no había visto ninguna receta de un doctor. Delilah le contestó de forma tajante que los cuidados paliativos en casa permiten más flexibilidad, que aquí lo importante es que mi mamá esté cómoda, no seguir reglas burocráticas, y que mejor se enfocara en eso en vez de cuestionar un plan de cuidados que, según ella, ha funcionado en la familia por generaciones. Mallory se disculpó y se hizo a un lado, pero pude oír la duda en su voz y me pregunté si por fin estaba empezando a notar que algo no cuadraba. Esperé a que salieran del cuarto y luego entré para cambiar la cámara vieja por el nuevo reloj, colocándolo con cuidado en el buró de mi mamá, desde donde tenía vista perfecta de la cama y de la charola con los medicamentos. Al día siguiente, escuché la notificación de mi correo y vi un mensaje de Corbett con un archivo adjunto. Lo abrí y era un documento escaneado con una orden de NR que Delilah preparó para mi mamá, ya lista para ser firmada y con los espacios de testigos y notario impresos. El correo decía que al día siguiente bajara a mi mamá para que firmara frente a testigos, supuestamente como parte de un trámite rutinario de planeación para el final de la vida, para dejar todo en regla según los deseos de mi mamá. Leí el formulario y me di cuenta de que Delilah estaba armando una protección legal para evitar que alguien intente salvar a mi mamá cuando deje de respirar, haciendo que ella misma renuncie a recibir atención médica de emergencia. Sin perder tiempo, reenvié el correo al detective Ridley, y él me regresó la llamada en minutos, confirmando que si logran que mi mamá firme ese papel, después sería mucho más difícil investigar su muerte, porque legalmente constaría que ella no quería recibir ayuda para salvarle la vida. Pasé la mañana buscando en internet doctores que evaluaran la capacidad mental de adultos mayores, alguien que supiera bien de temas de influencia indebida y explotación. Encontré a un doctor que en su sitio web mencionaba experiencia en casos de presión familiar y abuso financiero, así que llamé a su consultorio y le expliqué que necesitaba a alguien que revisara si mi mamá realmente estaba en condiciones de tomar decisiones legales. Tras unas preguntas de la recepcionista, el doctor me tomó la llamada directamente y le conté cómo veía a mi mamá, mi sospecha de que la mantenían sedada y desorientada. Aceptó ir a la casa al día siguiente en la tarde para hacer una evaluación privada de su estado mental y ver si podía firmar algo así. Le di la dirección de la mansión y me dijo que iba a necesitar al menos media hora a solas con mi mamá para hacer el estudio y que si encontraba señales de incapacidad, podía hacer un reporte formal para impedir que se firmara el DNR. 2 horas más tarde, el doctor me volvió a marcar, claramente frustrado. Me contó que fue hasta la mansión, pero seguridad no lo dejó pasar. Alguien le dijo que había un brote de gripe y que por salud no se permitían visitas. Intentó explicar que era médico y que tenía una cita agendada, pero de todos modos no lo dejaron entrar, y tampoco podía obligar a nadie a dejarlo pasar. Me dijo que podía reagendar para la siguiente semana si cambiaban las cosas, pero que mientras quien controla el acceso se niegue, no hay mucho que pueda hacer. Le agradecí y colgué, sintiendo como si me hubiera dado de topes contra otro muro, y entendí que Delilah, de alguna forma, se enteró de la cita y la bloqueó a propósito. Ahora sabe que estoy haciendo algo en su contra, aunque no sepa exactamente qué pruebas tengo, y está haciendo todo lo posible para que ningún profesional externo vea a mi mamá o documente cómo está. Ese mismo día me habló Judith y me dijo que aceleró el análisis de la muestra de cabello que le llevé hace semanas. Los resultados muestran que mi mamá ha estado expuesta a los mismos sedantes por lo menos 6 semanas, y que los niveles fueron subiendo poco a poco. El patrón es justo el que se esperaría si alguien estuviera aumentando las dosis para crear tolerancia antes de dar una dosis letal al final. Judith me explicó que preparó un reporte preliminar, con lenguaje cuidadoso sobre las limitaciones de la cadena de custodia, porque yo fui quien recogió la muestra. Pero los resultados científicos son tan claros y detallados que el detective Ridley dice que podrían servir para obtener una orden judicial si logramos grabar una prueba directa de Delilah administrando el veneno. Al día siguiente, pasé la mañana en una tienda de equipos médicos buscando algo que me ayudara a rastrear a mi mamá si la cosa se salía de control. El vendedor me enseñó un GPS pequeñito, del tamaño de una moneda, pensado para personas mayores con problemas de memoria, que se puede poner en el bolsillo sin que nadie lo note. Compré el rastreador junto con un kit de costura y, desde el estacionamiento, probé las alertas en mi celular para asegurarme de que me avisarían si mi mamá salía de la propiedad o si el aparato se alejaba más de 1 kilómetro de la casa. Ya en mi depa, le cosí el rastreador con mucho cuidado en el bolsillo interior de la bata que mi mamá usa diario, cuidando que no se notara la costura y que el aparato quedara bien pegado a la tela. Me sentía medio paranoico por andar rastreando a mi propia mamá como si fuera a escapar, pero con Delilah controlando todo lo que pasaba en la casa, necesitaba al menos saber dónde estaba si se la llevaban o si ocurría algo sin que yo me enterara. Antes de irme a la mansión, volví a probar la geocerca y confirmé que mi teléfono sí mandaba la alerta al cruzar el límite de la propiedad. También tenía una cámara reloj escondida en el buró de mi mamá, grabando sin parar desde hace 2 días, y yo revisaba el video cada tantas horas, adelantando las partes donde mi mamá dormía o Delilah solo estaba leyendo. Justo a las 11 de la mañana vi en la grabación cómo Delilah entraba al cuarto con una jeringa pequeña en la mano. La cámara agarró todo clarito,
se acercó a la vía intravenosa de mi mamá y le inyectó algo. Quedó el momento exacto registrado, y en cuestión de minutos vi cómo mi mamá empezaba a quedarse dormida, arrastrando las palabras mientras Delilah le preguntaba sobre la carta de despedida. Todo quedó súper claro en el video. La cara de Delilah, la jeringa, y cómo mi mamá se iba apagando, con la hora marcada perfectamente. En cuanto vi eso, le hablé al detective Ridley, respaldé el video en 3 lugares distintos, y le mandé un enlace seguro para que lo viera. Él me dijo que justo eso era la prueba directa que necesitaba. Ver a Delilah dándole algo a mi mamá y cómo le afectaba en ese momento iba a ser suficiente para que el juez lo tomara en serio. Ridley me regresó la llamada 1 hora después con instrucciones muy precisas. Me explicó que aunque ya teníamos el video, el proceso para la orden judicial iba a tardar por lo menos 1 o 2 días más. Y que mientras tanto, si volvía a ver a Delilah preparando algo para inyectarle o medicarla, tenía que llamar directo al 911. Que los paramédicos vieran de primera mano cómo estaba mi mamá y anotaran cualquier sustancia en su sistema iba a hacer que todo quedara en un expediente médico oficial, imposible de ignorar o descartar como simple pleito familiar. Me fue guiando paso a paso sobre qué decirle al operador y cómo dejarle claro a los paramédicos que esto era, de verdad, un caso sospechoso de envenenamiento, no solo un desacuerdo por cuidados paliativos. Guardé el 911 en marcación rápida y pasé la tarde empacando una bolsa con lo más necesario para mi mamá por si teníamos que salir en friega. Sus medicinas, copias de sus papeles médicos, ropa cómoda y las fotos que más le gustan. Todo directo a la cajuela de mi coche para estar listo. Esa noche llegué a la mansión y al entrar al cuarto de mi mamá me encontré a Delilah ahí, con Corbett sentado en el escritorio y los papeles de la DNR regados enfrente. Mi mamá estaba acostada, pálida y con la mirada perdida, y Delilah le iba señalando dónde firmar, mientras Corbett preparaba su sello de notario. Yo entré grabando ya con el celular y dije en voz alta que mi mamá no estaba en condiciones de tomar decisiones legales y que iba a documentar todo lo que pasara ahí. Delilah me echó una mirada helada y me exigió que me fuera, que estaba interfiriendo en un momento importante y que mi presencia solo alteraba a mi mamá. Pero Corbett se veía todo incómodo, notando que mi mamá ni podía sostener bien la pluma de tanto que le temblaba la mano. Al final, él mismo sugirió reagendar la firma para cuando hubiera menos tensión familiar, usando ese tonito de abogado que no acusa a nadie pero deja claro el problema. Para mí fue una victoria, cualquier cosa que retrasara lo de la firma y evitar que mi mamá renunciara a su derecho a atención médica de emergencia, nos daba más tiempo. Al día siguiente, Mallory me encontró en el pasillo y me jaló a un cuarto vacío, cerrando la puerta para hablarme bajito. Me confesó que se había puesto a checar los registros de medicamentos y notó que algo andaba raro con las dosis que Delilah le estaba dando a mi mamá. Eran demasiado altas para cuidados normales y las combinaciones eran peligrosas. Además, no había recetas ni nada firmado por un médico real. Me dijo que hasta podría perder su licencia de enfermera por estar metida en eso, aunque no se hubiera dado cuenta, y que ya estaba pensando seriamente en reportar todo a la Junta Médica Estatal. Le conté del detective Ridley y de la investigación, mostrándole parte de la evidencia, incluyendo el video de Delilah con la jeringa. Mallory se puso blanca cuando lo vio, y me prometió que iba a mantener a mi mamá alerta, diluir cualquier bebida que le preparara Delilah y avisarme en cuanto intentara darle otra inyección o medicina. Más tarde ese mismo día, tomé fotos de los frascos nuevos que entregó un repartidor de suministros médicos y que firmó Delilah. Los números de lote y las etiquetas confirmaban que eran sedantes todavía más fuertes de los que ya tenía Judith registrados. Vi cómo Delilah le enseñaba los frascos a Mallory, diciéndole que era el último lote de confort para los días finales de mi mamá, como si fuera lo más normal y no estuviera planeando hacerle daño a su propia hija. La tranquilidad con la que lo decía, estando yo ahí presente, me heló la sangre, pero me enfoqué en sacar fotos claras de cada frasco y de las etiquetas para el detective Ridley. En la tarde, Grace me marcó para avisar que ya tenía vuelo y llegaba al día siguiente, lista para ayudar a mover a mi mamá si se daba la oportunidad de sacarla de ahí. Sentí como si por fin llegaran refuerzos. Tener a alguien más de la familia que sí entendiera lo que estaba pasando me daba esperanza. Y como Grace conocía bien la mansión, podía ayudarme a planear cómo sacar a mi mamá si era necesario. Nos quedamos 1 hora en el teléfono, planeando todos los escenarios posibles. ¿Y si Delilah llamaba a la policía y nos acusaba de secuestro? ¿Y si mi mamá no quería irse porque le daba miedo la maldición? ¿Y si lográbamos sacar a mi mamá, pero luego nos metíamos en problemas legales por interferir o por supuesto abuso de adultos mayores? No teníamos respuestas claras, pero mínimo ya estábamos considerando todos los escenarios y armando planes B para lo que pudiera pasar. Esa noche, Corbett me mandó otra carta de advertencia, ahora por correo electrónico, amenazándome con demandarme personalmente por difamación e interferencia en un trámite estatal. Básicamente me exigían dejar de hacer acusaciones contra Delilah, no meterme en los cuidados de mi mamá ni molestar a la familia, usando un lenguaje calculado para que yo pareciera la conflictiva de la historia, como si solo quisiera causar problemas y no evitar una tragedia. Le mandé todo al detective Ridley, quien me contestó que en realidad eso nos ayudaba, porque mostraba que Delilah quería silenciarme a como diera lugar, aunque de todas formas las amenazas legales me tenían los nervios de punta por lo que pudiera pasar. Al día siguiente, pedí una orden de restricción temporal contra Delilah y anexé los videos y los resultados del laboratorio, junto con una declaración donde expliqué al detalle todo lo que había descubierto. Ahí mismo pedí que a Delilah se le prohibiera darle cualquier medicina a mi mamá y no impedirle ver a otros familiares, presentando esto como una protección urgente ante un peligro real. Sabía que era complicado,
porque Delilah era la cuidadora principal y todos vivíamos bajo su techo. Pero el abogado especializado en adultos mayores me ayudó a plantear que era un caso grave que requería intervención inmediata. En cuestión de horas me marcó la secretaria del juzgado para decirme que un juez ya había visto mi petición y que tendríamos una audiencia expresa la mañana siguiente. Me explicó que el juez iba a revisar con calma las pruebas y escuchar a las dos partes antes de decidir siquiera si daba una orden temporal, pero que los videos y los reportes de toxicología eran suficientemente fuertes para justificar la audiencia urgente. Esa noche me la pasé organizando todo en una línea de tiempo, imprimiendo los documentos y fotos clave, y preparando lo que iba a decir para explicar todo de manera clara, sin sonar exagerada ni soltar acusaciones que no pudiera comprobar. El cumpleaños de mi mamá era en 3 días, y sentía que esa audiencia era la última oportunidad real que teníamos para conseguir protección legal antes de que Delilah diera el zarpazo final. Esa noche, mi celular vibró con un mensaje de Mallory a las 10:15. Cuando lo abrí, me temblaron tanto las manos que por poco tiró el teléfono. Mallory me avisaba que Delilah estaba preparando una dosis final de confort para mi mamá esa misma noche, justo antes de que cumpliera 50, supuestamente para que pudiera dormir tranquila en su último día. Venía una foto de una jeringa llena de líquido transparente sobre una charola de metal junto a 3 frasquitos, todo acomodado como si fuera un set de cirugía listo para usarse. Mallory me decía también que ya no podía seguir con esto, que se pasaba de cualquier límite y que iba a tratar de retrasar a Delilah lo más que pudiera. Llamé en ese momento al detective Ridley. Contestó rapidísimo, con voz alerta aunque ya era tarde. Le expliqué lo del mensaje y le mandé la foto. Se quedó callado unos segundos y luego me dijo que llamara al 911 en cuanto Delilah entrara al cuarto de mi mamá con la jeringa, que necesitábamos a los paramédicos ahí mismo para documentar todo en el momento, que agarrarla con las manos en la masa y con testigos era nuestra mejor oportunidad. 20 minutos después me llegó un correo de Judith, urgente, con un informe adjunto. Eran 12 páginas llenas de términos técnicos y gráficos, donde sí explicaban las limitaciones en la cadena de custodia, pero detallaban exactamente qué encontraron en cada muestra que les di. El reporte explicaba cómo la combinación de esos medicamentos iba a provocar primero sedación y luego una depresión respiratoria, acumulándose en el cuerpo por semanas hasta que una dosis más alta terminara por detener la respiración por completo. Decía que la muerte podría parecer natural a menos que se buscaran esos compuestos en una prueba toxicológica específica, y que el patrón de dosis apuntaba a una escalada intencional para llegar a ese final. El lenguaje era técnico pero claro, justo el tipo de documento que pesa en un juicio, y lo metí a mi carpeta de pruebas pensando que podía ser lo que le diera peso a todo lo demás. A medianoche empecé a empacar una maleta para mi mamá, sacando ropa de su closet en mi última visita y agregando lo que pensé que le podría hacer falta. Puse ropa cómoda, sus medicinas recetadas por doctores de verdad para la presión y la tiroides, y copias de todo el expediente médico que logré conseguir o tomarle foto. Cargué todo al coche junto con mi maleta, la carpeta de pruebas, mi laptop y cargadores. Busqué la ruta al hospital más cercano, y también guardé la ubicación de un motel en un pueblo más lejos, por si teníamos que escondernos. Con Grace intercambiamos mensajes para dejar claros los puntos de encuentro y los planes de respaldo. Nos lo tomamos como si fuera una operación militar, porque así se sentía. Íbamos a sacar a alguien de peligro con el tiempo contado, y el enemigo tenía control de la zona, así que cada mínimo detalle importaba. Grace llegó al aeropuerto al día siguiente a las 3 de la tarde, y en vez de ir directo a la casa, se fue en Uber a una cafetería como a 3 kilómetros. Ahí la vi. Nos sentamos en una mesa hasta el fondo, y repasamos el plan una vez más, hablando bajito aunque nadie nos pelaba. Yo regresaría a la casa y me instalaría en un cuarto de la planta baja desde donde pudiera ver las cámaras ocultas en el celular, manteniéndome fuera de vista, pero lista para moverme rápido. Grace se quedaría en su auto rentado, estacionada en una calle lateral cerca de la reja trasera, lista para ayudar a mover a mi mamá en cuanto llegaran los paramédicos y todo estuviera bajo control. En cuanto Delilah intentara ponerle la última dosis, yo marcaría al 911 y correría arriba, mientras Grace entraría por la puerta de atrás, para la que todavía tenía llaves desde hace años. Parecía fácil decirlo, pero los dos sabíamos perfectamente lo rápido que todo podía salirse de control y cómo había cosas que simplemente no dependían de nosotros. Llegué a la mansión a las 6, entré por la puerta principal y le dije a Delilah que quería quedarme esa tarde por si mi mamá necesitaba algo. Ella se veía satisfecha, probablemente creyendo que por fin había aceptado la situación, y me comentó que mi mamá estaba descansando tranquila para el día siguiente. Me instalé en una salita del segundo piso, justo donde podía ver bien la escalera, el celular abierto en la app de las cámaras y el 911 listo para marcar. Las horas se me fueron eternas, sin que pasara nada, solo yo clavado en la pantalla chiquita viendo el cuarto de mi mamá y revisando la hora a cada rato. A las 9 en punto, vi en la cámara que Delilah entraba al cuarto de mi mamá con una charola en la mano. La jeringa se distinguía clarísimo, incluso desde el celular. Marqué al 911 y fui directo a las escaleras, subiéndolas de 2 en 2 y procurando no hacer ruido. La operadora contestó, y yo le empecé a explicar que había un intento de envenenamiento en mi casa, dándole la dirección exacta y en qué cuarto era, mientras escuchaba la voz de Delilah tras la puerta que le decía a mi mamá que eso la ayudaría a dormir toda la noche. Abrí la puerta justo cuando Delilah ya tenía la jeringa cerca de la vía de mi mamá, y se quedó congelada al verme. Primero se le notó la sorpresa, pero en segundos se le puso la cara fría, como si ya estuviera pensando qué iba a hacer, dándose cuenta de que yo llevaba rato esperando y viendo todo. Me interpuse entre Delilah y la cama, levanté el celular para grabar lo que pasaba y seguía en la línea con la operadora del 911, que no dejaba de hacer preguntas. Delilah empezó a echarse para atrás, diciendo que todo era un malentendido, que yo estaba exagerando y que no entendía lo de los cuidados paliativos, que mi mamá había aceptado medidas de confort.
En ese momento, Grace apareció en la puerta, todavía agitada por haber venido corriendo desde la entrada trasera, y su llegada puso todavía más nerviosa a Delilah. Mallory también subió corriendo desde abajo, donde había estado al pendiente, y en cuanto vio la jeringa en la mano de Delilah y a mi mamá toda adormilada y desorientada, fue directo a la charola de medicamentos y recogió todos los frascos. Dijo que tenían que analizarse y documentarse bien, que los iba a resguardar como evidencia, y los abrazó con fuerza, como si cuidara un tesoro. Los paramédicos llegaron en 8 minutos, según la hora que marcaba mi celular en la grabación. Venían con sus radios y maletas de equipo, subiendo rápido. Mallory les entregó los frascos de inmediato y les empezó a explicar todo lo de mi mamá, los síntomas y el horario de las medicinas. Igual de profesional, aunque claramente estaba estresada. Detalló dosis, horarios y sustancias, señalando que nada coincidía con protocolos normales de cuidados paliativos y que no había recetas médicas válidas. Los paramédicos revisaron a mi mamá, checaron sus signos vitales y escucharon el historial de medicamentos que Mallory les explicó, notando de inmediato el estado mental alterado y la situación preocupante. Concluyeron que era necesario trasladarla de inmediato al hospital para una valoración por el tipo de sustancias y su condición, así que empezaron los preparativos. Mi mamá estaba toda confundida, preguntando qué pasaba, y yo le tomé la mano mientras la subían a la camilla, diciéndole que la llevaban a un lugar seguro. Me subí con ella a la ambulancia. Grace se quedó en la mansión, encargada de que Delilah no destruyera evidencia y de recibir al detective Ridley en cuanto llegara. El detective Ridley llegó 40 minutos después, justo cuando estábamos en la entrada de emergencias del hospital, y lo vi a través de las puertas del área de ambulancias, mientras tomaba los frascos y jeringas que Mallory había asegurado. Les tomó fotos con su celular y con una cámara profesional, etiquetando cuidadosamente cada cosa y documentando la cadena de custodia. Me comentó que volvería a la mansión para interrogar a Delilah, pero que no pensaba detenerla todavía. Quería esperar los resultados de toxicología del hospital y solicitar una orden de cateo bien hecha, con todo en regla. Le pregunté si Delilah podía irse así nada más, y me aseguró que le había dejado muy claro que estaba bajo investigación y que no podía salir de la ciudad, que si intentaba huir, solo se iba a complicar más. En urgencias, el personal se movió rapidísimo cuando llegamos. Llevaron a mi mamá a un cubículo y de inmediato le sacaron sangre. Hicieron un toxicológico completo, no solo para drogas comunes, sino también para sedantes y compuestos que Judith había identificado en su reporte. El doctor de urgencias la revisó y dejó registrado que estaba confundida, con signos vitales que mostraban depresión respiratoria y el historial de medicamentos tan preocupante que había explicado Mallory. Ordenó sueros y monitoreo, generando un expediente médico oficial que respaldaba todo lo que yo venía denunciando desde hacía semanas. 2 horas después llegaron los resultados. Mi mamá tenía varios sedantes en la sangre, en cantidades mucho mayores a lo permitido para cualquier tratamiento médico legítimo, exactamente los mismos que aparecían en el reporte de Judith. La internaron para observación y tratamiento, la pasaron a una habitación normal, con monitoreo y enfermeras revisándola cada hora. Por primera vez en semanas, mi mamá estaba en un lugar donde Delilah no podía acercarse, donde cada medicamento era recetado por doctores de verdad, y todo quedaba registrado oficialmente. Al día siguiente hicieron la audiencia para la orden de restricción por videollamada desde el hospital. La trabajadora social me llevó la laptop al cuarto de mi mamá, y ahí presenté toda la evidencia que había juntado. Videos, reportes de laboratorio y el expediente del hospital. La jueza revisó todo con detalle, preguntó sobre la línea de tiempo y los hallazgos médicos. Clarísimo que se estaba tomando la situación muy en serio. Nos dieron una orden temporal que le prohibía a Delilah cualquier contacto con mi mamá y ni acercarse al hospital o a menos de 150 metros de su cuarto, justo la protección legal que necesitábamos. No era una condena penal, pero sí un reconocimiento legal de que mi mamá estaba en peligro, y por fin pude ver alivio en su cara, aunque todavía seguía algo perdida por los medicamentos que apenas le estaban retirando. Al día siguiente, la oficina de Corbett le avisó al detective Ridley que ya no iban a representar a Delilah. La asistente legal que me atendió me dejó claro que en el despacho de Corbett se toman muy en serio los casos de abuso contra personas mayores y aseguraba que no tenían idea de ninguna actividad criminal. Me comentó que iban a entregarnos copias de todos los documentos del patrimonio y las pólizas de seguro para apoyar la investigación. El detective Ridley me llamó de inmediato y me dijo que esto era un gran paso, ya que ahora podría consultar décadas de registros financieros sin meterse en pleitos legales. Explicó que Corbett simplemente buscaba protegerse él y su firma para no verse embarrados en los delitos de Delilah. Gracias a esa cooperación, Ridley podría rastrear cada pago de seguro y mostrar el patrón completo de cómo Delilah cobraba dinero tras cada muerte en la familia. Sentí un enorme alivio de que al menos una persona que antes apoyaba a Delilah ahora se hubiera hecho a un lado y estuviera ayudándonos con lo que necesitábamos. 2 días después, por fin llegó el equipo de servicios de protección para adultos para hacer su investigación. La investigadora era una señora de unos 50 años. Primero me entrevistó a mí, luego a Grace, después a Mallory y al final al personal del hospital que atendió a mi mamá. Tomó notas a detalle y revisó cuidadosamente toda la evidencia que yo había reunido en esas semanas. Las fotos de los insumos médicos, los reportes de laboratorio, los documentos del hospital y hasta los videos de las cámaras ocultas. Después de estar casi todo el día recabando información, me avisó que abriría un caso formal. Comentó que el patrón de muertes familiares, sumado al beneficio económico que Delilah recibía tras cada una, era muy preocupante. Explicó que APS colaboraría con la policía para averiguar si otras muertes en la familia también podían estar relacionadas con el mismo esquema. La investigadora fue muy profesional y meticulosa, pero no pudo ocultar la sorpresa en su cara cuando entendió cuántas personas habían muerto y desde cuándo pasaba todo esto. Esa misma tarde, Mallory fue a la estación de policía para
reunirse con Ridley y dar una declaración por escrito. Llevó todos los registros de medicamentos que manejó cuando trabajó para Delilah y detalló cada instrucción rara sobre las dosis y todas las veces que Delilah la presionó para que no dijera nada sobre los errores en la documentación. Mallory reconoció que debió haber reportado sus sospechas antes, pero que trabajar con Delilah era aterrador y ella necesitaba el trabajo. Explicó cómo las combinaciones de medicamentos no tenían sentido y las dosis eran demasiado altas para hacer un cuidado legítimo. Su testimonio coincidía con lo que yo ya había contado y además le daba al caso un peso médico que lo hacía mucho más fuerte. Ridley me contó después que tener a una profesional de la salud que confirmara los problemas con los medicamentos era clave para armar el caso. Yo sabía que hablar podía costarle a Mallory su carrera de enfermera, pero aún así lo hizo porque era lo correcto. 3 días después del cumpleaños de mi mamá, Judith me llamó para darme el informe toxicológico final. En el reporte venía detallada cada sustancia encontrada en las muestras que recolecté, además de la explicación exacta de cómo interactuaban entre sí. Describía cómo esa combinación iba apagando poco a poco la respiración y debilitando el corazón con el tiempo. El informe señalaba que esa mezcla de medicamentos podía causar una muerte que parecería totalmente natural, a menos que se buscara de manera muy específica. Mencionaba que la persona simplemente se vería como si se hubiera quedado dormida y ya no despertara, que fue justo lo que les pasó a todos los miembros de la familia a los 50 años. Judith incluyó referencias científicas y estudios médicos para respaldar sus conclusiones. Ridley me habló después de recibir el informe y me dijo que ahora sí ya teníamos la prueba científica que transformaba las acusaciones familiares en evidencia sólida de un método real de asesinato. Comentó que la fiscalía ya tenía todo para demostrar que Delilah había estado usando una técnica específica para matar a la gente y hacer que pareciera una muerte natural. 3 días después de que mi mamá cumplió los 50, ejecutaron la orden de cateo en la mansión. Ridley llegó temprano con todo el equipo de la policía y peritos. Traían la orden de un juez para revisar la casa completa y recoger cualquier cosa relacionada con las muertes. Yo me quedé viendo todo desde mi coche, estacionado unas casas más abajo, mientras los policías sacaban cajas y cajas llenas de cosas. Tomaban fotos de todo antes de moverlo y se llevaron todos los insumos médicos del cuarto de transición y de la recámara de mi mamá. Recolectaron los cuadernos de horarios de medicamentos que llevaban años llenándose y hasta encontraron libros de medicina con marcadores en los capítulos sobre venenos que no salen en las pruebas comunes. También se llevaron los archivos de cada familiar que murió, con notas médicas y horarios de sus medicinas, y hasta juntaron todas las cartas de despedida que Delilah guardaba como si fueran trofeos. El cateo se llevó casi todo el día, y para cuando terminaron, una camioneta de la policía ya iba llena de evidencia. Ahí mismo, Delilah fue arrestada en la mansión y la acusaron de intento de homicidio por lo que le hizo a mi mamá. Ridley me avisó que la fiscalía ya estaba pensando en más cargos mientras seguía la investigación de todas las muertes anteriores. Ver a Delilah esposada y llevada por la policía era surrealista, sobre todo después de semanas en las que ella tenía todo bajo control. 2 días después, Delilah pagó la fianza usando dinero del patrimonio y contrató a un grupo de abogados carísimos especialistas en derecho penal. La noticia salió en los medios locales, pero solo daban la información básica sobre la investigación de muertes sospechosas en una familia conocida. Parientes lejanos que casi no conocía comenzaron a llamarme y a mandar mensajes, queriendo saber qué pasaba. Algunos juraban que Delilah nunca lastimaría a nadie, y decían que yo estaba inventando todo, que seguro era por la herencia de mi mamá. Otros admitieron que siempre se les hizo rara la historia de la maldición y que nunca les cuadró la forma en que todos habían muerto. La familia se dividió en 2 bandos que se peleaban en redes, por llamadas y mensajes. Los que defendían a Delilah empezaron a atacarme en internet y decían que yo era una nieta malagradecida, tratando de destruir a una mujer respetada, mientras que quienes me creían contaban sus propias sospechas sobre las muertes familiares que presenciaron. Lo que parecía un caso sencillo de justicia terminó convirtiéndose en un verdadero caos familiar, todo a la vista de cualquiera. Dejé de leer mensajes y comentarios porque solo me hacían sentir peor. Durante la semana siguiente, mi mamá empezó a mejorar poco a poco, ahora que por fin los medicamentos estaban saliendo de su cuerpo. En el hospital la canalizaron con un especialista en adultos mayores que han sido víctimas de manipulación y abuso. La psiquiatra pasó horas platicando con mi mamá sobre todo lo que Delilah le había hecho ese último año, y le explicó que le dieron medicinas que le nublaban la mente, y no la dejaban entender lo que realmente estaba pasando. La doctora nos dijo que Delilah usó una combinación de químicos que afectaron el cerebro de mi mamá, y la presionó tanto psicológicamente que era imposible defenderse. Cuando mi mamá se dio cuenta de lo cerca que estuvo de morir, rompió en llanto, igual que cuando entendió hasta dónde llegó Delilah para controlar lo que pensaba y sentía. No paraba de repetir que no podía creer que su propia madre hubiera planeado matarla por dinero. Estuve con mi mamá en los peores momentos, cuando el dolor y el coraje más le dolían. La psiquiatra nos advirtió que todo eso le iba a tomar mucho tiempo procesarlo, pero que mi mamá era fuerte y que sí iba a salir adelante. La trabajadora social del hospital se sentó con nosotras para ver cómo íbamos a organizar la salida de mi mamá y nos dejó clarísimo que no podía volver a la mansión mientras Delilah anduviera cerca. Nos pusimos a ver opciones para que mi mamá estuviera segura y dónde podría vivir a largo plazo. La trabajadora social sugirió vender la parte de la herencia de mi mamá para que pudiera pagarse su propio lugar. Grace le ofreció irse a vivir con ella a Oregón, lejos de Delilah y de todo el escándalo, pero mi mamá dijo que prefería quedarse cerca de mí porque yo le había salvado la vida y confiaba en que yo la iba a proteger. Así que empezamos a buscar casas en
renta en la ciudad, con buenos sistemas de seguridad y sin ninguna relación con Delilah ni con la familia. La trabajadora social nos echó la mano para armar un plan de seguridad, mantener el rastreador GPS encendido y hacer revisiones frecuentes con gente que ya sabía lo que pasaba. También nos puso en contacto con recursos para víctimas de abuso, a personas mayores y grupos de apoyo. Justo cuando íbamos avanzando, Corbett mandó un correo avisando que las cuentas del patrimonio estaban congeladas porque la fiscalía las estaba investigando por fraude de seguros. Eso significaba que mi mamá no podía usar su herencia, ni para pagar un lugar donde vivir, ni para saldar sus cuentas médicas. Todo el dinero que era suyo quedó atorado en el proceso legal, y de la nada, nos vimos sin un peso para nada. Toqué el tope de mis tarjetas para poder pagar el primer mes de renta de una casita que encontramos, y los gastos médicos que el seguro no cubría. La casa era minúscula comparada con la mansión, pero tenía buenas cerraduras, un sistema de seguridad decente, y estaba en una colonia donde nadie nos conocía. Sabía que ya después veríamos cómo arreglarlo del dinero, pero ahora lo más urgente era que mi mamá estuviera segura. Grace mandó algo de dinero para ayudarnos, y prometió que nos apoyaría en todo lo que hiciera falta. El estrés del dinero solo se sumó a todo lo que ya estábamos cargando. Empecé a ir con una terapeuta para poder procesar todo lo que había pasado ese mes. El miedo de perder a mi mamá, la investigación, tener que vigilar a Delilah todo el tiempo y darme cuenta de lo cerca que estuvimos de que todo saliera mal. La terapeuta me ayudó a entender que estar en modo alerta y preocuparme por todo fue lo que mantuvo viva a mi mamá, pero que ahora tenía que aprender cuándo sí era necesario y cuándo ya podía soltarme un poco. Me dijo que era normal tener señales de trauma después de tanto estrés y peligro constante. Trabajamos en cómo poner límites y reconocer que no podía controlar todo, por más que quisiera proteger a mi mamá de cualquier cosa. Me enseñó ejercicios de respiración para cuando me diera ataque de pánico, y cómo identificar si el peligro era real o si mi mente seguía atrapada en la alerta máxima. Practiqué notar cuándo estaba siendo precavida y cuándo la preocupación solo me estaba complicando la vida. Me recordó que mi mamá ya estaba a salvo y que yo hice todo bien para protegerla, pero que también tenía que cuidarme si quería seguir ayudándola a salir adelante. Encontramos una casa en renta 3 semanas después de que mi mamá salió del hospital y me pasé 2 días poniendo cerrojos en todas las puertas y asegurando que las cerraduras de las ventanas funcionaran. La empresa de seguridad instaló cámaras en todas las entradas y probé el rastreador GPS en el celular de mi mamá para estar segura de que las alertas servían. Grace vino para ayudarnos a sacar las cosas de mi mamá del guardamuebles y le preparamos su cuarto en la planta baja. Así no tendría que subir escaleras mientras recuperaba fuerzas. Esos primeros días, mi mamá estaba muy nerviosa. Cualquier ruidito la espantaba y revisaba las cerraduras varias veces antes de dormir. Pero noté que ya no le temblaban tanto las manos cuando hacía café en las mañanas y hasta preguntó por su club de lectura. Grace venía a vernos cada 3 semanas y armamos un grupo de chat en el que cada mañana mandábamos un emoji de pulgar arriba para avisar que todo estaba bien. El fiscal llamó 2 veces para darnos novedades del caso contra Delilah y nos dijo que estaban reuniendo pruebas sobre varias muertes, pero que iba a tomar meses revisar todo. 2 meses después del cumpleaños 50 de mi mamá, nos sentamos juntas en la cocina de la casita, comiendo comida para llevar, y mi mamá me tomó la mano. Ahora sí estoy lista para empezar a vivir de verdad, no solo sobrevivir, me dijo. Y yo le creí, porque vi cómo le regresaba el color a la cara, y cómo sonreía cuando hablaba de tal vez adoptar un perro, o meterse a clases de pintura. Al final, la maldición que según esto rondaba a la familia era solo la codicia de una mujer, y las dos estábamos vivas y libres de todo eso. Bueno, ahí tienes el gran final que nadie se esperaba. Si sigues viendo esto, no sé si es porque eres leal o solo porque estás muy aburrido. De cualquier forma, me siento halagada. Anda, suscríbete y veamos hasta dónde llega este mal hábito.